darte muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por el privilegio de poder escuchar hoy tu palabra. Gracias por la salud, por la vida, por nuestra familia, Señor. Gracias por este tiempo de descanso que tú nos das también, Señor. Pero no solamente un descanso físico, sino poder descansar en ti, Señor, como dice tu palabra. Vengan a mí todos los que estén cansados, todos los que estén afligidos, que yo les haré descansar. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por este espacio, por las herramientas que tú colocas, Señor, a nuestro lado para escuchar tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos. Qué bueno verles en un día como hoy, un día especial que Dios nos regala, donde comúnmente es llamado como Jueves Santo, pero nosotros como iglesia, como pueblo, sabemos que todos los días son ¿qué? Santos. Que todas las semanas son ¿qué? Santas. Y que Dios no nos demanda que celebremos una Semana Santa. Hoy nos reunimos porque aprovechamos este tiempo, este espacio de descanso, pero realmente todos los días deberían ser días ¿qué? Santos. Y más que eso, Dios demanda que tengamos vidas santas, es decir, apartadas para Él. Y bueno, la gente dice, bueno, es un día Jueves Santo, una Semana Santa, debiese ser apartada la semana, ¿para quién? Para Él, ¿cierto? Si no fuéramos al original de la palabra santo, apartados para Él. Pero no, al contrario, la gente hoy aparta este día ¿para qué? Para descansar, para irse de paseo, para irse de visitas, hoteles completamente llenos, terminales llenos porque la gente está paseando y hacen todo menos lo que debiesen ser, ¿no? Porque debiese ser un tiempo de recogimiento, de pasión, de búsqueda de Dios, pero otros tal vez no consideran eso importante. Pero quiero felicitarles y bendecirles hoy porque han separado el mejor tiempo, como aquella mujer que estaba ahí afanosa, cansada haciendo oficio, y él decía, Señor, pero ¿por qué no le dices a mi hermana, a María, que me ayude en el oficio? Y el Señor le dice, no, ella ha escogido la mejor parte, y tenemos que aprender a descansar en el Señor. Pero bueno, aprovechando este tiempo, aprovechando este espacio, damos una bienvenida a las personas que desde sus hogares, en la comodidad de sus casas, se conectan hoy para escuchar el mensaje, a las personas que han sacado su tiempo y han venido a este lugar para escuchar la palabra. Sean todos y todas bienvenidos. Hoy vamos a recordar un pasaje de la Biblia cuando el Señor Jesucristo tuvo que pasar un momento muy difícil. Después de que terminó la cena, hablamos el día domingo sobre ese mensaje, terminó de instituir la cena, que fue algo muy importante, que fue el memorial para que lo recordaran a Él. Y una de las cosas que el Señor demanda que lo recuerden no es su nacimiento, no manda que recordemos cosas que Él hizo en esta tierra, pero sí nos manda que recordemos su muerte porque tiene un significado muy grande. Si Cristo no hubiese muerto, nosotros estaríamos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Luego de que termina de instituir la cena, hay una pregunta que le hacen los discípulos por ahí desprevenidos. Le dicen, Señor, ¿y cuál va a ser el mayor de todos? A propósito, ya si tú no vas a estar acá, ¿cuál va a ser el mayor? Y el Señor, en su paciencia, en su decencia, en su respeto a los discípulos, les contesta esa pregunta con actos, con hechos. Porque si ustedes notan, una de las características del ministerio del Señor Jesucristo fue que primero Él hizo y después ¿qué? Enseñó. Entonces pide una toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos, enseñándoles que el mayor debe ser el que sirva. Y les enseñó un principio para nosotros también, y es la importancia de servir. Después de que Él hace este tipo de actividades y les deja esa enseñanza, Él sale a su última, digamos, travesía, historia, ejemplo, enseñanza que quiere dejar en esta tierra. Y se van en ese camino, en esa travesía, cantando el salmo que comenzamos hoy leyendo aquí como iglesia, que fue el salmo ¿qué? 118. Él lo fue cantando y fue dejando una enseñanza. Y en ese caminar, Él hace una oración que Juan la deja registrada en la Biblia. En el capítulo 17, hace una oración importante. Ya Él sale a enfrentar sus últimas horas y el Señor pide por los discípulos. Guárdanos, Señor, que no se pierdan, Dios, que se amen los unos a los otros, que la gente pueda conocer el amor de Dios por la evidencia que ellos están dando de cómo se aman, de cómo se guardan, de cómo se cuidan, de cómo se protegen.
Ahí está registrado en el capítulo 17 del libro de Juan. Y después de esta oración salieron a enfrentar la hora de agonía, tal vez una de las horas más duras antes de morir Cristo en la cruz del Calvario. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 26, verso 30, porque justamente en este camino al huerto de Getsemaní, Jesús da unas palabras que son muy inquietantes a los discípulos. Son unas palabras de advertencia a esos 11 discípulos que están ahí, porque ya no estaba Judas, porque Judas estaba con los sacerdotes, porque Judas estaba planeando todo para la entrega al Señor Jesucristo. Por lo tanto está Jesús con los 11 y les deja una enseñanza importante que también el Señor nos la deja a nosotros. Mateo capítulo 26, a partir del verso 30 en adelante. Dice la escritura: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, diga conmigo, escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, diga conmigo, después que haya resucitado, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Aquí hay unas palabras que son muy importantes que quiero que en esta hora podamos destacar. Una de ellas es que dice que se escandalizarán. Ustedes se escandalizarán. Y esta palabra escandalizar es: ustedes van a tropezar. Ustedes ciertamente van a fallar. Ustedes van a permitir que sus sentimientos los traicionen. Eso le está diciendo Jesús: ustedes van a fallar, ustedes se van a equivocar, ustedes van a, por más que ustedes quieran hacer las cosas, sus sentimientos los van a defraudar, los van a hacer desfallecer, los van a hacer equivocarse. Y Jesús está utilizando unas palabras que son muy importantes. Dice: porque escrito está. Recuerde que todo lo que Jesús hizo en esta tierra fue por voluntad del Padre. Y todo lo que Jesús hizo fue para el cumplimiento de los profetas. Y está citando precisamente aquí a Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Donde dice el profeta que el pastor será herido y las ovejas serán dispersadas. Y aquí es muy importante, mis amados, porque debemos prestar atención siempre a lo que está escrito. Hay muchas cosas, hay mucha información. Pero en algo que tenemos que estar guardados y cuidados es en lo que está escrito. Si hay algo que está escrito, se va a cumplir. Y todo lo que Jesús le dijo se iba a cumplir. Aunque más adelante vamos a leer que Pedro dijo: no, Señor, yo no me voy a escandalizar, yo no me voy a debilitar, yo voy a estar firme, yo voy a estar fuerte. Y ahí hay una enseñanza importante. Pero vamos a seguir en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 32. Pero después que haya resucitado, ¿qué dice la escritura? Iré delante de vosotros a Galilea. Esta es una porción de la escritura tremenda. Porque la pregunta es: ¿cuál líder de alguna religión se atreve a hacer tremenda aseveración? Mire lo que está diciendo: después de que haya resucitado. O sea, yo voy a ir, voy a morir, pero ¿voy a qué? A resucitar. Tenía la certeza y le estaba diciendo a sus amigos, a los discípulos: no se preocupen, muchachos. Yo tengo que pasar por todo esto porque estoy cumpliendo en el plan divino de Dios. Tengo que hacerlo. Pero no se afanen. Yo voy a morir, sí. Pero ciertamente yo voy a ¿qué? A resucitar. Y voy a encontrarme con ustedes allá en Galilea. No se preocupen. Les estaba dando confianza, seguridad. No se afanen. Todo eso está ya preestablecido por Dios, está en el plan divino de Dios, no se preocupen, yo voy a morir pero voy a resucitar. Verso 33. Respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen, aunque todos se debiliten, aunque todos desfallezcan, aunque todos desmayen, aunque todos se equivoquen, aunque sus sentimientos los traicionen, a ellos, está diciendo Pedro, yo nunca me escandalizaré.
Ya Pedro está diciendo, Señor, no se preocupe, cuente conmigo. Ahora, nosotros conocemos la historia y nosotros sabemos que Pedro fue tal vez el primero que desfalleció. Pero notamos aquí en Pedro un hombre que está confiando en su prudencia. Un hombre que está confiando en su propia ¿qué? Sabiduría. Un hombre que dice, yo estoy, Señor, con usted, no se preocupe. Pero hay algo que nos vamos a mirarlo en detalle. Versículo 34 y 35. Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, es decir, no va a pasar mucho tiempo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, una vez más, confiando en su fuerza, en su capacidad, en su conocimiento, en su sabiduría, le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no que, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron que lo mismo, nosotros tampoco, Señor, allí estaremos. Falta ver un poco más la historia y darnos cuenta que cuando Jesús es arrestado, todos salen, todos se van, ninguno estuvo con él. Y esto nos deja una enseñanza, amada iglesia, nos deja un principio que es tremendo. Y es que frente a las pruebas, a las dificultades, ahora nosotros sabemos que ellos pasaron un momento duro, un momento difícil. Pero Jesús, aún en estas últimas horas, en estos últimos días que está en esta tierra, quiere dejar una enseñanza. ¿Cuál será la enseñanza que Jesús le deja a los discípulos y que nos está dejando a nosotros en esta hora? Que debemos aprender a no confiar en nosotros mismos. Dígale que está a su lado, nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Porque cuando hemos confiado en nosotros mismos, ¿qué ha sucedido en nuestras vidas? Que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Cuando decimos, yo sé cómo hacer eso, yo sé cómo enfrentar eso, yo sé cómo sortear esa tentación, yo sé cómo manejar la situación, yo sé cómo manejar mis hijos, yo sé cómo manejar las finanzas, yo sé cómo invertir, yo sé. Y cada vez que nosotros confiamos en nuestras fuerzas y sacamos a Dios de la ecuación, diga conmigo, fallamos, nos equivocamos. En el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31, las mismas palabras del Señor que advierte algo que nos sigue dando enseñanza tremenda. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearlos como qué, como a trigo. Pedro, mira, no te creas que eres muy fuerte. Quiero decirte, pero tú no lo sabes, pero yo quiero decirte que Satanás, es decir, el adversario, me ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. Os ha pedido. Y esa palabra, os ha pedido, claro, se estaba refiriendo a Pedro porque Pedro fue el que habló. Pero realmente le estaba hablando a todos los discípulos y nos está hablando a nosotros. Que en ocasiones el enemigo solicita permiso a Dios. ¿Para qué? Para zarandearnos. ¿Alguien ha pasado por un zarandeo? Sí. Y aquí nos está dejando abierto, no está hablando en singular, no es solamente a ti, Pedro te va, no, está hablando en plural. Como hijos de Dios, en ocasiones Dios va a permitir que seamos ¿qué? Zarandeados. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ser zarandeado? Zarandeado en el original es como aventar el trigo, golpear el trigo contra el piso y lanzarlo para que el viento se lleve ¿qué? La hojarasca, lo que no sirve. Para que después de ese zarandeo, de esos golpes para muchos fuertes, lo único que quede es el trigo. Y se vaya todo lo que no sirve. El viento se lleva todo lo que no sirve. Pero escúcheme, mientras Dios permite eso y dice, sí, yo creo que ella necesita un zarandeo. Porque su carácter, su forma de ser, su autosuficiencia, su descuido de las cosas de Dios, su vivir de cualquier manera. Y Dios permite ese zarandeo para que en esas pruebas que muchas veces nos golpean duro, nos patean duro, en esas pruebas, entonces aprendemos a valorar a Dios. Pero el diablo maquina cosas. Voy a zarandearlos para quitarles todo el trigo y que se queden con ¿qué?
con la paja, con lo que no sirve. Y eso es lo que el enemigo hace, escúcheme. Por una parte, entonces el enemigo busca mandarnos en esos momentos duros y difíciles, esas pruebas, esos zarandeos, para quitarnos todo lo valioso y que nos quedemos sin nada, para arrastrarnos al mundo y que entonces con la fantasía del mundo la gente se aparte y se vaya a buscar las cosas del mundo, pero que al final va a ser paja, va a ser heno, va a ser hojarasca. Pero Dios por otro lado está diciendo, sí, yo voy a permitir eso, pero ¿cuántos saben que Dios pone un límite? Y que el enemigo, por más que tenga autoridad y lo que sea, no puede ir más allá hasta donde Dios que se lo permite. Y podemos pasar por zarandeos, pero Dios está aún en medio del zarandeo. Diga conmigo, Dios tiene el control. Diga, Dios está con nosotros. Dios no nos abandona. Aunque sintamos momentos duros y difíciles en nuestra vida, Dios está con nosotros. Dígale que está a su lado, no te preocupes, que en medio del zarandeo, Dios está con nosotros. Y como amamos a Dios, aún en medio del zarandeo, que eso es lo importante, que en medio del zarandeo, siempre, aún en medio de ese momento difícil, estemos tomados de la mano de Dios. Y si nosotros amamos a Dios, el Señor dejó una promesa ahí en Romanos 8:28, que ustedes la conocen muy bien, no necesitan ni buscarla, que a los que aman a Dios, que dice la Escritura, todas las cosas que nos ayudan, ¿para qué? Diga conmigo, para bien. Entonces, mientras el enemigo, por un lado, está buscando acabarnos, por otro lado, Dios está permitiendo, Dios que orquesta todo de los cielos, permite eso y dice, no se preocupe, no te afanes por eso, porque después de este trance, después de este momento, después de esta situación, después de este momento que tú crees que no vas a poder salir, no te afanes, porque todo esto te va a ayudar para bien y vas a salir más fortalecida, vas a salir más fortalecido, vas a salir con más experiencia. No te preocupes, que todo eso te va a ayudar para bien. ¿Cuántos dicen amén? Y seguimos en Lucas capítulo 22, verso 32. Lucas 22, 31 nos dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlas. Y el 32 dice, pero yo he rogado, y este pero sí que vale. Escúcheme, Dios diciendo, Jesús diciendo, sí, si bien es cierto, vas a ser zarandeado, pero yo he rogado. ¿Quién es el que ha rogado? ¿Quién es el que está ahí intercediendo? Jesús, Dios. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Dígale que está a su lado. Aún en medio de la prueba, el Señor está intercediendo por nosotros. Aún en medio del momento difícil, Dios está con nosotros y no nos deja solos. Dice, he rogado para que tu fe no falte. Y una vez que vuelto, confirma a quién, a tus hermanos. Esto es hermoso, mis amados, porque mire lo que el Señor está diciendo. Sí, vas a pasar por ese momento, sí vas a pasar por una situación difícil, pero tú no te vas a quedar allá. Pero esa situación, esa prueba, ese momento difícil no te va a acabar, no te va a aniquilar, no te va a destruir, no te va a sacar. No te afanes, porque tú vas a ir allá, vas a estar en el zarandeo, vas a estar en el momento difícil, pero vas a volver. Ahora, ¿será que Pedro iba a volver el mismo? ¿Será que Pedro iba a volver con la misma capacidad, con la misma debilidad, con la misma flaqueza, con la misma autosuficiencia, con el mismo orgullo, con la misma altivez, que fue lo que Dios permitió que fuera tratado? No, Pedro sí volvió, pero no era el mismo. Porque luego cuando Pedro está ahí con los discípulos, viene una razón, dice, el Señor te llama, Pedro. Y va Pedro donde el Señor y le dice, Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, pastorea mis corderos. Pedro, ahora ya puedes hacer lo que no podías hacer antes, porque ahora tú has aprendido a confiar en mí y no en tus fuerzas. Escuche lo que sigue diciendo la Escritura. Yo he rogado por ti. En otras palabras, yo he cuidado de ti. ¿Por qué Satanás pidió que fueran zarandeados? ¿Por qué si Satanás los iba a zarandear a todos, por qué se dirigió a Pedro en particular? Diga conmigo, porque Pedro fue el que habló. Porque Pedro fue el que tomó la iniciativa. Pero realmente este zarandeo era para todos. Y sabe que nosotros en ocasiones podremos pasar por esos momentos duros. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 28, que lo que ha sido entregado en las manos de Dios, diga conmigo, nadie lo podrá arrebatar.
Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, estás en las manos de Dios, estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, dígale al que está a su lado, nadie nos podrá arrebatar. Nadie. Entonces no te afanes. Si estás pasando por prueba ahora mismo, no te preocupes, no te angusties. Porque si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, el Señor te guarda, el Señor te protege, el Señor te cuida. Y entonces ese zarandeo nos ayuda, diga conmigo, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, pero también nos ayuda para nuestra limpieza. Porque saca todas aquellas cosas, toda aquella paja que está en nuestra vida, que equivale a todo lo que nos estorba. Y Dios lo permite. Lo más lindo es saber que la Biblia dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, una vez, Pedro, tú has recapacitado, tú te has arrepentido. Una vez que tú entiendes la esencia, que tienes que aprender a confiar en mí, entonces vas a venir más fortalecidos. Versículo 33, estamos en Lucas capítulo 22. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Es la misma escena, solo que aquí bajo la versión de Lucas. Jesús, no te preocupes que estaré allá. Y recuerda que es ahí cuando va y entonces ve que se han llevado al maestro, que se han llevado a Jesús. Y Pedro, que había dicho, yo estaré contigo hasta en la cárcel, no te preocupes, entonces está asustado ahora. Y ve que hay unas personas que son como los sirvientes de los alguaciles, y va y se mete entre ellos y prende por ahí una hoguerita para el frío. Se camufla entre ellos. Y él comienza a hablar y comienza a dialogar, y entonces una mujer dice, wow, tú eres un Galileo. A mí me parece que tú estabas con Jesús. No, yo no estaba con él. Lo negó. Sí, tú estabas con Jesús. Así como que él estaba con Jesús. Claro, tu forma de hablar te delata. No, yo no. Y para como tratar de mimetizarse con los demás, comienza a maldecir y hacer una cantidad de cosas. Pero ahí, en ese tercer negación, canta el gallo y viene el mensaje. El maestro tenía razón. Porque nos enseña algo. Cuando nosotros no confiamos 100% en Dios, Dios permite zarandeos en nuestra vida. Los zarandeos son duros y no quisiéramos pasar por esos zarandeos. Pero los zarandeos, Dios los permite. Escúchame, guarda esto en tu mente hoy. Dios permite los zarandeos en nuestra vida cuando no hemos aprendido a confiar 100% en Él. Entonces, enseñanza hasta aquí. Aprendamos a confiar 100% en Dios, aunque no entendamos. Aprendamos a confiar en Él en totalidad, en todas las áreas de nuestra vida. Porque en esa área que tú no has podido confiar, Dios ahí va a permitir un zarandeo que ya sabemos, va a ser para tu bien, pero nos va a doler. Pero vamos a tener que sufrir, pero vamos a de repente quedar lastimados. Porque cuando el enemigo toma control de las cosas, no es para hacernos bien, siempre va a querer dañarnos. Sí, Dios está con nosotros, pero podríamos evitarnos todo ese tipo de traumas, de momentos difíciles. Si dígale a su lado, si nosotros confiamos en Dios, dígale, abrácelo, dile, si nosotros aprendemos a confiar en Dios, Dios va a darnos la respuesta. Dejemos de confiar en nuestras fuerzas, confiemos en Dios. Recordemos que Dios lo sabe todo. ¿Sí sabían eso, que Dios lo sabe todo? Nosotros no lo sabemos todo. Cuando nosotros aprendemos a entregar nuestros hijos en las manos de Dios, es duro ese desprendimiento. Señor, ahí te la entrego, Dios. Es duro escuchar noticias que están pasando por momentos duros, que están siendo zarandeadas, que están siendo golpeadas, que están siendo maltratadas. Es duro para el Padre, pero en el corazón está la paz de que Dios está haciendo un trato y que está pasando por momentos duros, pero que eso va a pasar y que una vez vuelta, entonces va a ser una mujer que Dios va a usar, va a ser un hombre que Dios va a quitar todas las cosas que no son agradables ante los ojos de Él,
y que los va a volver más firmes, más sólidos, y que van a aprender a depender de Dios. Esos son los zarandeos. Ahora, no quiere decir que porque nosotros buscamos de Dios, entonces nunca vamos a pasar por zarandeos. Porque la Biblia nos muestra que en la misma fidelidad de Dios, en el mismo poder de Dios, la misma grandeza de Dios, se hace evidente cuando nosotros nos hacemos débiles. Y la Biblia registra de un hombre, tal vez uno de los hombres más grandes que ha pisado esta tierra, una de las conversiones más genuinas, que fue la de Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. Un hombre que en el momento que se convierte a Dios, este hombre cambia. Este hombre deja todo lo que estaba haciendo y comienza a servirle a Dios de una manera especial. Pero no porque le sirviera a Dios, no porque se hubiese convertido genuinamente, no quería decir que nunca iba a pasar por momentos duros. Acompáñenme por favor, miremos una historia de él en el segundo libro que le escribe a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Le deja una enseñanza bonita y le dice a Timoteo: si fuéramos infieles, ¿qué dice la Biblia? Él permanecerá como fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios siempre va a permanecer fiel. Escúcheme, para nosotros hoy, aunque nosotros en algún momento seamos infieles y nos apartemos de Dios y queramos vivir de cualquier manera, Dios nos dice: Él va a estar siempre firme, Él va a estar fiel. Y aunque tus hijos se aparten de Dios por un momento determinado, Dios contigo va a seguir siendo fiel. Dice: no te preocupes, que yo los guardo, yo los cuido. Yo les voy a permitir entrar hasta donde ellos, no es que quieran, hasta donde yo les permita entrar. Y van a ir hasta donde yo les permita ir. Y van a caer hasta donde yo les permita caer. Pero no se preocupen, que yo soy fiel y que yo guardo las promesas que te he dado. Y eso nos mantiene. Dígale que está a su lado: el Señor es más fuerte que nosotros. Y en la debilidad nuestra es donde Dios muestra su grandeza. Cuando nosotros nos hacemos a un lado y le decimos: Señor, está bien, trata con ella, trata con él, nos hacemos débiles delante del Señor. Yo ya no puedo, Señor, yo no puedo supervisar las 24 horas, yo no puedo correr como corre ella, yo no puedo correr como corre él, Señor. Hoy te lo entrego en tus manos, Dios, porque ella puede correr más que yo, pero nunca podrá correr más que lo que tú corres. Porque ella podrá, o él podrá tener más fuerza que yo hoy en día, pero nunca tendrá más fuerza la que tú tienes, Señor. Por lo tanto, Señor, lo entrego en tus manos, la entrego en tus manos, y toma el control de ellos. Pero nos hacemos, ¿qué? Diga conmigo: débiles, para que la fortaleza de Dios sea evidente. Porque cuando luchamos en nuestra fuerza, le estamos diciendo: Señor, yo no te necesito, yo puedo hacer las cosas, yo sé cómo manejar eso. Y lo mismo aplica para cualquier área de nuestras vidas. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el ¿qué? El reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los que nos hacemos débiles delante de Dios. Los que decimos: Señor, yo no confío más en mi sabiduría, Señor, yo no confío más en mi fuerza, yo simplemente confío en ti. Señor, me han hecho injusticia. Eso que me están haciendo no me lo merezco posiblemente, pero no voy a hacer nada, no voy a mover nada, Señor. No voy a luchar en mis fuerzas. Simplemente confío en tu justicia, amado Dios, que tú vas a obrar en el tiempo determinado, en el momento ideal. Y ahí entonces nos estamos haciendo débiles delante del Señor, para que la grandeza y el poder de Dios se fortalezca. Por eso dijo el proverbista en el capítulo 3, verso 5: fíate en el Señor, fíate en Dios, confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Entrega todo en las manos de Dios. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti, entrego todo. No me apoyo en mi sabiduría más, en mi conocimiento, en que yo sé cómo manejar los negocios, en que yo sé cómo. No confíes en tu propia prudencia, más bien confía en Dios. Porque dígale que está a su lado: Dios es poderoso.
Y esa prudencia que habla aquí en este pasaje de Proverbios 3:5 es entendimiento, inteligencia, sabiduría. No confíes en tu sabiduría. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, verso 8 en adelante, para ver esa historia de Pablo, donde Dios también le permite un momento duro, un momento difícil. 2 Corintios capítulo 12, verso 8. Un Pablo que hemos dicho que es un hombre sólido, un hombre fuerte en Dios, un hombre entregado verdaderamente a Dios, pero que a pesar de todo lo que ha pasado, Dios le ha permitido momentos difíciles y duros como nos puede pasar a nosotros. Esto nos tranquiliza, esto nos deja llenos de paz, porque sabemos que también van a venir momentos duros, o han venido momentos duros en nuestra vida. Tal vez algunos de los que estamos aquí ya pasamos esos momentos duros y hoy estamos gozando de la miel de la victoria, pero que en su momento era un momento amargo, duro, triste, de lágrimas, pero que ahí nos sostuvimos con Dios, que fue el secreto. Ahí nos mantuvimos firmes en el Señor, y el Señor hoy nos permite con nuestros ojos ver la victoria. Y nos da autoridad para decir: no te preocupes, tú hasta ahora estás comenzando este camino, pero nosotros ya recorrimos ese camino, y no te afanes. El secreto: mantente firme en Dios, que Dios al final te va a dar la victoria. Y mira, lo que va a suceder con tu hija va a ser esto, esto, esto y esto, y Dios va a hacer cosas grandes. En su momento uno dice: no, eso es imposible, yo creo que no va a suceder. Pero después con tus ojos vas a ver la victoria. Con tus ojos va a ver cómo Dios cambia, transforma. Y que eso que el enemigo quería utilizar para destruir, para acabar, para desechar, donde no valía nada, donde criticaban, donde decían cosas, donde juzgaban, donde señalaban, donde todo el mundo lo que decían eran veredictos negativos: se va a perder, va a caer en drogas, va a caer en esto, va a servir esto, va a ser una delincuente, va a hacer esto. Luego Dios revierte todo eso y la convierte en una gran mujer de Dios, porque Dios es experto en eso. Porque Dios hace cosas tremendas. De esa situación que no valía nada, que ante los ojos humanos no era nada, Dios lo convierte en una gran bendición. Y Pablo dice en 2 Corintios 12, 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Un aguijón que tenía, un dolor que tenía, y me ha dicho: bástate que mi gracia, porque, escúcheme, estas palabras son importantes, porque mi poder, está diciendo el Señor, se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Mi poder. Y esa palabra es importante, porque esa palabra se perfecciona quiere decir el poder de Dios obra. La palabra perfección, poder de Dios obra. ¿En dónde obra el poder de Dios? ¿Cuándo es que la grandeza, la magnitud del poder de Dios se hace evidente y obra? ¿Cuándo es que Dios dice: ahora sí voy a tomar cartas en el asunto? Ahora van a conocer el poder mío. Ahora van a darse cuenta que tú no estás sola, que tú no estás solo. Voy a demostrarles que yo soy tu Dios, que yo soy tu respaldo, que yo soy tu fortaleza, que conmigo no hay pérdidas, que yo soy el Dios de la victoria. ¿Cuándo es que ese poder se manifiesta? Y la Biblia dice: se manifiesta ¿en dónde? Se perfecciona ¿en dónde? ¿En dónde? En la debilidad humana. Cuando el hombre se hace a un lado, me dice: Señor, ya no quiero ser estorbo más tuyo. Me hago a un lado, aquí está. Toma el control. Ahí se perfecciona el poder. ¿Cómo es que obra el poder de Dios? ¿Cómo es que se complementa el poder de Dios? Diga conmigo: en mi fragilidad humana, en mi debilidad. Cuando yo no confío en mis propias fuerzas. Cuando digo: mejor me quedo callado, mejor no digo nada, dejo de ser el protagonista en la escena, me hago tras bambalinas, le digo: Señor, aquí está todo. Lo entrego: aquí está mi familia, aquí está mi hogar, aquí está mi matrimonio, aquí está mi finanza, Señor. Ya no es en mis fuerzas. Toma el control de todo. Ahí, cuando nos hacemos débiles humanamente, ahí Dios comienza a trabajar, ahí Dios comienza a operar. Pero sigue diciendo: por tanto, de buena gana, está hablando el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, ¿en dónde? En mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Dios. Entonces Pablo entiende, escúcheme,
que es lo que Dios quiere que entendamos también en esta hora. Pablo entiende, me gloriaré. ¿Qué es esa palabra me gloriaré? Me jactaré. O sea, sacaré pecho, mire lo paradójico en Dios. Sacaré pecho diciendo que soy débil. Nosotros sacamos pecho diciendo, yo soy fuerte, nadie puede conmigo, yo soy capaz. Y Pablo ya entiende durante el proceso, nos gloriamos diciendo yo soy débil. Me gloriaré diciendo que ya no soy autosuficiente. Me gloriaré diciendo que esta situación, perdone la palabra, me quedó grande, que no puedo. Señor, ya no puedo con mis hijos. En eso me glorío. Me glorío diciendo, Señor, ya no sé cómo sacar esta relación adelante, este matrimonio adelante. En eso me glorío. Porque cuando me glorío diciéndole, Señor, yo no soy capaz, es cuando Dios comienza a obrar. Parece una paradoja, ¿cierto? Pero es justamente lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Tranquilos, descansemos en Él. ¿No fue el mismo Jesús que dijo, vengan a mí y yo os haré ¿qué? Descansar? Vengan todos los que estén ¿qué? Cansados, agobiados, aturdidos, desesperados, que no encuentran solución. Vengan ustedes a mí, aprendan a descansar en mí. Yo les daré descanso. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Eso es lo que el Señor quería que entendiese Pedro. Pedro, no te hagas el autosuficiente. Yo quiero que tú entiendas que si yo te estoy diciendo algo es porque va a suceder. No vayas en contra de lo que yo te digo. Diga que está a su lado. No vayamos en contra de la palabra de Dios. Por tanto, de buena gana, me gozaré. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren ver obrando el poder de Dios en sus vidas? Yo quiero ver obrando el poder de Dios. ¿Y cuál es el secreto para ver obrar el poder de Dios en nuestras vidas? Que reconozcamos que somos débiles, que no somos capaces, que necesitamos de Dios. 1. 2. Que aprendamos a confiar 100% en Él, no en nuestras fuerzas. Y cuando reconozco que no soy yo, sino que es el poder de Dios que hace todas las cosas, es cuando reposa el poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Están conmigo? 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades. Diga conmigo, en la fragilidad. En la fragilidad. Cuando yo tengo que venir acá, yo no puedo decir, yo ya me sé eso, yo ya sé cómo. No, yo tengo que confiar en Dios. Señor, ayúdame. Porque aunque ya tenga años de predicar la palabra, yo necesito todas las veces confiar en ti, Dios. Ese es uno de los problemas serios que podemos atravesar como cristianos después de un año de llevar muchos años en la vida cristiana. Que ya confiamos en nuestra fuerza. Yo ya no oro. ¿Yo para qué oro? Ahí el día que no oramos, estamos confiando en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Yo ya para qué voy a la iglesia. Yo ya me sé todos esos sermones de Semana Santa. ¿Yo para qué voy? Y podemos escuchar la palabra miles de veces. Y yo puedo predicar el mismo mensaje miles de veces. Y siempre que lo predique, siempre que escuche la palabra, voy a aprender algo nuevo de Dios. Entonces no puedo aprender a confiar. Y esto es bien importante, mis amados. Pero vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 34. Hebreos 10, 34. Nos habla de algo bien interesante aquí. Porque con razón los primeros cristianos, este es un secreto antes de ir al pasaje, con razón los primeros cristianos lograron entender esto. Y como lograron entender esto, que ellos no tenían que ir en sus fuerzas humanas, que no eran en sus capacidades, sino que tenían que aprender a confiar en Dios. Entonces ellos predicaban con todas las ganas, con todo el entusiasmo, con todo el de nuevo. Hablaban y hablaban y hablaban como hablaban, era porque habían aprendido a confiar en Dios. Predicaban como predicaban porque habían confiado en Jesús y habían entregado todo en las manos del Señor. Dice Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con qué. Mire, a mí me gusta este pasaje, porque cómo sufrían ellos las pérdidas de sus bienes materiales, con tristeza, con dolor. Hoy se nos pierde la casa, que se perdió el carro, que se perdió una plata, no, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué perdí esa plata? ¿Por qué tal cosa? Ellos cuando perdían algo material,
Lo tenían ¿por qué? Por gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Quíteme en todo, decían. Ay, venimos a quitarles todo porque ustedes son los cristianos. Venimos a desalojarlos. Quíteme en todo. A mí no me interesa eso material porque yo tengo el tesoro de tesoros. Se gozaban en Dios. Es que si ustedes no nos entregan esto, los vamos a matar. Así, mátenme. No hay ningún problema. Es que los vamos a mandar a los leones. Ah, qué bueno. O sea, voy a hacer un platillo para los leones. Qué bueno. ¿Saben que no nos preocupamos por eso? Mátenos si quieren. Mándenos allá en medio del circo, allá en medio de la plaza. Mátenos. Nuestro Dios puede hacer algo. Y si no hace algo el Señor, si no nos rescata, bueno, nos vamos para el cielo. Y que seamos un platillo fuerte para los leones. Buen provecho para los leones. Nos gozamos en Dios. Pero nosotros nos agarramos de todo. No, no puedo perder un peso, no puedo perder esto, no puedo perder tal cosa. Nos agarramos de lo material todavía. Y por estar agarrados de lo material, perdemos el tesoro de tesoros, que es nuestro amado Dios. Por eso ellos predicaban, no se pegaban de nada, no se apegaban. Somos peregrinos, no nos vamos a ir de esta tierra con algo, nada. Lo único que queremos es vivir para Cristo, vivir para Él. Vamos a volver a donde comenzamos en el libro de Mateo, por favor. Porque todo esto fue para decirles y explicarles la actitud y cómo le enseñó el Señor a Pedro cuando dijo: Señor, no, que nada de eso te acontezca, Señor, no te preocupes. Versículo 36. Recordemos el contexto, de dónde vienen ellos, qué haya pasado antes, en qué momento de la historia se encuentran. Van en camino ¿a dónde? Al Getsemaní. Después de que le da tantas enseñanzas, a mí me impacta Jesús porque cada vez que ocurría algo, cada vez que le preguntaban algo, él aprovechaba para enseñar cosas tremendas. Mateo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuántos discípulos? Los 11 discípulos. A un lugar que se llamaba ¿cómo? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y qué, y oro. ¿A dónde llegó Jesús? Ustedes quédense acá, yo voy a entrar aquí a este huerto que se llamaba ¿cómo? Getsemaní. Ese huerto todavía existe, todavía, cuando la gente va a sus viajes a Jerusalén y lo demás, encuentran Getsemaní, allá está el huerto. Es más, inclusive aún hay unos árboles de olivo que tienen más de 2000 años. Es decir, esos árboles fueron testigos oculares de lo que pasó allá. Todavía está ese lugar allá, Getsemaní. Getsemaní, recuerda qué quiere decir Getsemaní. Solo para recordar, ¿qué quiere decir la palabra Getsemaní? ¿Una qué? Prensa de aceite. Todos los años lo digo. Una prensa de aceite. Era el lugar donde estaban las herramientas, precisamente para prensar unos árboles que estaban de olivo, donde estaban las aceitunas. Tomaban las aceitunas y las prensaban. Al prensar esas aceitunas, ¿qué salía? Aceite. ¿El aceite de qué? De oliva. Ese aceite. Ahí en ese lugar donde estaba Jesús, era el lugar donde acostumbraban a sacar el aceite de oliva. Y utilizaban todo lo que necesitaba ahí. Pero hay una enseñanza bonita. Porque así Jesús también tuvo que ser prensado. Y cuando uno escucha la palabra prensar es un sinónimo de ¿qué? De un momento duro, difícil, de estrechez. Jesús tuvo que pasar un momento de agonía terrible ahí. Pero así como el aceite de oliva salía, que lo utilizaban para cosas buenas, para ungir a los reyes en su momento, para ungir a los enfermos, así como de ese momento esas aceitunas tenían que ser prensadas fuertemente para sacar el aceite, así Jesús tuvo que pasar por un momento duro. Ahora, de esa prensa, entre comillas, que pasó Jesús, ¿qué salió? Dios permitió ese momento duro y difícil, ese trance de Jesús, porque de ahí iba a producir
la vida eterna. Diga conmigo, la vida eterna. La vida eterna. Jesús tenía que pasar por ahí. Porque si Jesús no hubiese pasado por esa prensa, si Jesús no hubiera tenido que pasar por el Getsemaní, Jesús no hubiera tenido que pasar por tantas cosas que pasó, latigazos, por todo los juicios que tuvo que pasar Jesús, si Jesús no tuviera que pasar por la cruz del Calvario, si Jesús no hubiera tenido que derramar su sangre, ustedes y yo no podríamos gozar de la salvación ni de la vida eterna. Por eso de esa prensa de aceite sale algo bueno. Por eso de esa prensa de aceite tan dolorosa sale una tremenda bendición. Posiblemente alguien esté pasando ahora por un Getsemaní. Esta mañana compartíamos una reflexión sobre eso. Que esos momentos, esas pruebas se conviertan en bendición para nuestra vida. Y yo estoy seguro de eso. Yo puedo ser un testimonio ahora que esos momentos duros y difíciles de nuestra vida se van a convertir en una tremenda bendición. ¿Ustedes lo pueden creer? Yo lo creo. Y de esto que pasó Jesús, que aparentemente cuando uno lee la historia es como tan triste, tan dolorosa, pero de ahí viene una tremenda bendición para nosotros, para la humanidad entera. Filipenses capítulo 2, versículo 7, hablando sobre esta parte. Porque es una de las paradojas que uno encuentra de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús fue 100% humano? ¿Sí sabían eso? Pero que a su vez fue 100% ¿qué? Dios, divino. 100% humano, 100% Dios. En este momento que Jesús estaba pasando ese Getsemaní, ¿qué estaba siendo tocado por Jesús? ¿Qué estaba siendo maltratado? ¿Qué estaba siendo prensado en Jesús? ¿Su parte divina o su parte humana? Su parte humana. Porque su divinidad nunca fue tocada. Su grandeza nunca fue tocada. Y Jesús pasó por ese momento duro y difícil, por esa prensa, para entendernos a nosotros, para poder tener esa autoridad que siempre ha tenido. Y que si tú vas en medio de una prensa, en medio de un momento difícil, en medio de un Getsemaní en tu vida, Jesús te dice, yo te entiendo, porque yo también pasé por Getsemaní. Señor, pero es que me humillaron. No te preocupes, yo te entiendo, porque si hubo alguien humillado en esta tierra, fui yo, dirá Jesús. Señor, pero es que no me entiendes, es que me traicionaron, la persona que más confiaba. No te preocupes, yo también fui traicionado por una persona que yo confiaba. Señor, pero es que me humillaron, el descrédito fue terrible, me avergonzaron, hablaron de mi honor, hablaron de mi dignidad. No te preocupes, que yo estuve desnudo y todo el mundo se burló de mí. Señor, pero es que no me entiendes, es que me escupieron en la cara. No te preocupes, a mí también me escupieron en la cara. Señor, me golpearon. Nunca te pudieron haber golpeado tanto como me golpearon a mí. Por eso Jesús nos entiende más que nadie. Y dígame, ¿cuál de los líderes, cuál de los dioses que ha levantado o se ha levantado en esta tierra puede tener esa autoridad que tiene Jesús para podernos entender? Ninguno. Por eso es que Jesús es Jesús y no hay comparación. Por eso es que el Señor dice que lo levantó y lo puso en lo más alto. Por eso es que Jesús no es igual que cualquier líder religioso, cualquier santo, cualquier imagen. Jesús es Jesús, porque Él nos entiende. ¿Están notando la diferencia? De una forma paradójica, aquel que dijo, yo soy el agua de vida, un día tuvo sed. Pero cuando tuvo sed, ¿en qué estaba? ¿En qué estado estaba él? ¿En lo divino o en lo humano? En lo humano, para podernos entender. Esa mujer samaritana dijo, Señor, dame de beber, le dio de beber. Pero ¿cómo que tenía sed si Él es el agua de vida? El agua de vida en lo divino, pero en lo humano tuvo sed. Aquel que nos dice, no te preocupes, yo voy a enjugar tus lágrimas, no te afanes, yo voy a secar esas lágrimas, yo te entiendo. Fue el mismo Jesús que entrando a Jerusalén lloró. Fue el mismo Jesús, dígale que está a su lado, el mismo Jesús que en la tumba de Lázaro lloró. Y cuando Jesús estaba llorando, lo estaba haciendo ¿en qué? En su humanidad. Pero la divinidad nos dice, no te preocupes, que yo te consuelo, que yo seco tus lágrimas.
Ese es el Jesús que nosotros conocemos. Un Jesús que nos puede entender, porque Cristo fue humano en toda su extensión de la palabra, pero también fue divino en toda su extensión de la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿Notan que esa es la gran diferencia entre Jesús y cualquier otro maestro religioso? Pero ustedes son solo Jesús, Jesús, Jesús. Y es que la Virgen María, claro, respetamos a la Virgen María, respetamos. Pero consideramos que fue un instrumento que Dios utilizó para traernos al Salvador. Pero de ahí, porque toda la divinidad es para Jesús. Porque los milagros los hizo Jesús. Porque en algún momento determinado, cuando Señor, se acabó el agua, Señor, ¿qué hacemos? Van donde María, le dicen, María, ¿qué hacemos? Yo no puedo hacer nada. Hagan lo que Él os dijere. Una mujer sujeta, una mujer obediente, una mujer que fue tan honorable, tan puesta en su lugar, que Dios puso la mirada en ella para que a través de ella viniera el Salvador. Entonces la gente, pero María, bueno, entonces hagan lo que hizo María. María nunca estaba metida en chismes. Cuando hay una María por ahí, no que está en una borrachera o que está, no, una mujer pecadora. Pero es un instrumento que Dios utilizó para traer al Salvador de este mundo, que es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4, verso 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote? Cristo Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, aferrémonos a lo que creemos. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, es decir, que no comprenda nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, o sea, así como nosotros hemos sido tentados, pero con una gran diferencia, pero sin pecado. ¿Alguien puede levantar la mano y acusar a Jesús de algún pecado? Nadie, nadie. El resto de seres humanos que hemos pisado esta tierra, hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado. Todos es todos. El único que no pecó, que fue tentado y sin pecado, se llama Cristo Jesús. Por eso dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente, con seguridad, al trono de la gracia. O sea, todo se nos ha dado por gracia. No es con nuestros méritos, por gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Es decir, cuando más necesitamos, cuando más necesites, tenemos a un Cristo Jesús que está con nosotros. ¿Están conmigo o no? Por eso no podemos nosotros compararlo, ni ponerlo a nivel, ni decir que el cristianismo es una religión. No, porque en Cristo hay una gran diferencia. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Esto nos ayuda, como dijo el libro de Hebreos, a tener seguridad en quien hemos confiado, que nos entiende en todas las áreas, que está con nosotros en todo momento, que intercede por nosotros, que es el significado del verdadero amor, el ejemplo del verdadero amor. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser ¿qué? Tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. ¿Quién lo está diciendo? Dios. No se preocupen, que ninguna tentación de las que tú tengas no se sale de lo humano. Dios lo sabe. Pero junto a esa tentación, junto a ese problema, junto a esa prueba, junto a esa dificultad, junto con esa prueba también Dios nos dará ¿qué? La salida. ¿Nos dará qué? La salida. De eso, si alguien está pasando por un momento difícil, no te preocupes, aférrate a Cristo, porque junto con Él vendrá la salida. Él nos mostrará la salida. Volvamos otra vez a Mateo, capítulo 26, verso 37. Seguimos en la historia de Getsemaní. Por eso estamos hablando hoy de la agonía en ese huerto. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quién? Jesús, en gran manera. Entristecerse. Esa palabra entristecerse es afligirse, pero de una manera profunda.
habla de un padecimiento interno fuerte, físico, emocional, psicológico. Y dice que comenzó a angustiarse. Ese angustiarse es un sufrimiento en la mente. Había un sufrimiento en todas las áreas. Un momento difícil para Jesús. Cuando nosotros estamos angustiados, ¿qué sucede? Cuando tenemos mucho estrés, mucha angustia, mucha preocupación, ¿nos enfermamos o no? Nuestra parte física se enferma. Cuando pueda que físicamente no tengamos ningún dolor, pero hay algún sufrimiento en nuestra mente, eso nos aflige. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. ¿Qué es lo que estaba triste en Jesús? Su alma. En el alma, ¿qué hay? Las emociones, el intelecto, la voluntad. Eso estaba ahí acongojado, muy triste, muy triste. ¿Qué más dice? Hasta la muerte. Y le dice a los discípulos: quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste. Velen, o sea, velen, estén pendientes. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Apóyeme en oración. O sea, estoy pasando un momento duro, estoy pasando un momento difícil. Por favor, equipo, apóyeme en oración. ¿Y qué sucedió con ellos? Se durmieron. Dice en ese mismo pasaje, en Mateo 26, 38, les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Ahora, ¿por qué estaba triste? ¿Por qué estaba triste? ¿Qué lo tenía tan angustiado? ¿Qué lo tenía tan afligido? ¿Por qué pidió oración? ¿Por qué pidió apóyeme en oración? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué era lo que más lo afligía a Jesús? ¿Tenía que pasar por la muerte? ¿Será que eso? ¿Porque lo traicionaron? No. ¿Jesús sabía que lo iban a traicionar? Sí. Desde que lo eligió, sabía que él era el traicionero. Entonces, ¿qué lo tenía afligido? ¿Que se iba a morir? No. Le había dicho a los discípulos: me van a matar, voy a pasar por esto y esto, pero no me preocupen, yo voy a ir y vuelvo. Entonces, ¿qué lo tenía él acongojado? ¿Qué lo tenía él triste? ¿Qué era lo que lo desgarraba, que fue tan duro que, vamos a leer en la escritura, dice que sus sudor eran como gotas de sangre? O sea, esa prensa que estaba ahí, que era lo que más le hacía doler su alma, su corazón, que por algún momento el Padre, ¿qué? Lo iba a abandonar. Mire, es la situación más dura que un ser humano puede atravesar. Lo más difícil para el ser humano es la ausencia de Dios. La gente que va a terminar en el infierno porque no creyeron en Jesús como su Señor y Salvador, esa prensa, ese dolor tan fuerte, es porque van a estar separados del Padre, separados de Dios. Porque nunca van a poder gozar de la... Eran unos minutos que iba a estar separado del Padre, pero eso lo angustiaba. Porque iba a ser por primera vez en la historia que no iba a estar con el Padre, aparentemente en su humanidad. Pero Dios siempre estuvo con él. Pero él sentía esa separación. Así, en contraste, con lo más duro, lo más difícil, lo más triste para un ser humano, es estar separado de Dios. ¿Cuál será la alegría más grande que una persona puede experimentar en esta vida, en esta tierra y en la eternidad? Poder gozar de la presencia de Dios. Y cuando gozamos de la presencia de Dios, por más pruebas que tengamos, por más dificultades que tengamos, eso nos tiene que llenar ¿de qué? De gozo, de alegría. Y pueda que alguien esté pasando por alguna prueba en alguna área, pueda que alguien esté pasando por un Getsemaní, pero si estás con Dios, no te preocupes, que Dios te dará la victoria. Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Pero qué? Confiad, confiad. Yo he vencido el mundo. No se preocupen, muchachos, van a tener que pasar por pruebas, por dificultades, pero ustedes están conmigo. Yo estoy con ustedes. No se afanen. Confiad que yo he vencido el mundo, que eso lo vamos a vencer, que de eso vamos a salir, que eso es temporal y que va a pasar, pero que vas a tener la victoria. Primera de Juan capítulo 4, verso 4, le dijo: hijitos, vosotros sois hijos de Dios. ¿Vosotros sois qué? Hijos de Dios. Y habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en ¿dónde? En el mundo. O sea, no se preocupen, si ustedes están conmigo, vamos a ser vencedores. Noten cómo el Señor está tratando con sus discípulos para que todo lo que venga más adelante, ellos estén fortalecidos. Cómo Dios trata con nosotros a través de este mensaje, para que por más de las pruebas que tengamos, no nos preocupemos, que Dios está con nosotros. Volvamos a Getsemaní, por favor, para ir ya en la recta final. Por eso es que es necesario que también nosotros pasemos por Getsemaní, para que aprendamos a confiar plenamente en Dios. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta ¿qué? Copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Esta qué? Copa. ¿Qué significa? ¿Qué habla cuando la Biblia habla de la copa? ¿A qué hace referencia? Cuando los profetas hablaban de la copa, cuando Apocalipsis habla de la copa, ¿de qué está hablando? Cuando Jesús estaba en la cena, habían 4 copas. ¿De qué estaba hablando la copa? ¿De qué habla? Del derramamiento de la ira de Dios sobre el pecado. ¿Qué le estaba diciendo? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Señor, si esa es la manera, ahí estoy. Escúcheme, literalmente, lo vamos a estudiar mañana. Literalmente, la copa de la ira por causa de nuestro pecado, ahí en la cruz del Calvario, en ese momento de las 12 del día a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó a las 12 del día ese viernes? ¿Qué sucedió? En plena luz del día se oscureció, la naturaleza aún reaccionando a todo lo que iba a pasar. De las 12 a las 3 de la tarde, la copa de la ira de Dios fue derramada ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Esas 3 horas que padeció Cristo en la cruz, esas 3 últimas horas, porque Él estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde ahí, pero esas 3 últimas horas fue el infierno literal sobre Jesús, para que ustedes y yo no pasásemos por ese infierno. Y eso es, y en esas 3 horas el Señor volteó su espalda de su Hijo Jesús, porque en ese momento Jesús en la humanidad estaba recibiendo el pecado nuestro, y como Dios no tiene comunión con el pecado, no podía ver el pecado. Entonces son tantas cosas que estaban, y ese era el momento, esa era la agonía, esa era la angustia de tener que pasar por ese momento difícil, donde por primera vez el Padre tenía que voltear la espalda en la humanidad, repito una vez más, porque era duro lo que tenía que pasar, para que ustedes y yo no pasáramos por ese infierno, no pasáramos la eternidad en el infierno, para que puestos nuestros ojos en Jesús pudiéramos recibir la salvación y la vida eterna. ¿Cuánto pueden decir amén? Dice Lucas capítulo 22, verso 44, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué pasó en ese momento? Otra enseñanza. ¿Qué pasó en ese momento de angustia? Estando en agonía, estando en el momento más difícil, en la angustia, en el estrés más grande, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Oró. Enseñanza para nosotros. No es que yo páseme en un trago, páseme. No. Porque es lo que hace la gente cuando está pasando por momentos de angustia, por despecho, por momentos, situaciones económicas. ¿Qué hacen? Alcoholizarse, emborracharse, buscar refugio en otras cosas, salir corriendo, mirar a ver quién. Van donde el brujo, donde el hechicero, donde el compadre, donde la comadre, ¿a quién le ayuda? Pero ¿qué nos enseña Jesús? Que en el momento de mayor angustia tenemos que orar, buscar de Dios. En los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos que no sabemos qué hacer, que estamos en esa encrucijada, en lugar de tomar decisiones alocadas, en lugar de salir como locos a ver qué me depara la vida, a ver qué me dicen los amigos, qué me dicen la cerveza, a ver la música, despecho, a ver qué hago, en lugar de eso, tenemos que postrarnos delante de Dios y orar. Esa es la enseñanza de Jesús. Lucas 12:4.
Jesús en los momentos duros y difíciles. Jesús diciendo, amigos, no temáis a los que matan. Por lo tanto, Jesús no tenía temor a la muerte. Jesús no tenía temor a lo que tenía que pasar. Nos enseña, porque dice, no, lo que más temía Jesús es que tenía que pasar por esa cruz, los latigazos y todo eso. No, nada de eso. Porque sabía que era temporal, que iba a doler, sí, pero que iba a la victoria. Entonces la agonía más fuerte fue la separación, el alejamiento por un momento de la presencia de Dios en su humanidad. Y entonces vamos al final para ver Dios qué nos muestra de lo que sucedió en Getsemaní y la enseñanza para nosotros que nos queda hoy marcada. Vamos a la Biblia y terminemos con lo que dice el libro de Mateo capítulo 26, verso 40. Vino luego a sus discípulos, los halló como durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Noten esto, nos refleja la debilidad del ser humano. Lo dejaron solo. Cuando más tenía que el pueblo ayudarle, apoyarle, los discípulos, ahí lo dejaron solo. Jesús, ¿qué hizo? Se molestó con ellos, se enojó, los gritó, ustedes no sirven para... No. Les da una enseñanza más. Versículo 41. Velad y orad, muchachos. Mira, yo los entiendo, están débiles, están acá. Hace una jornada dura. Estuvimos en los preparativos de la cena. Yo les dije que iba a morir. Yo sé que ustedes tienen mucha presión en lo psicológico, mucha presión en lo físico. Yo sé que ustedes están así. Y fíjense, no podemos confiar en nuestras fuerzas, muchachos, porque somos débiles humanamente. Entonces, cuando tengamos esas debilidades, esos cansancios, le dice, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. El espíritu, la verdad, está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. Diga conmigo, la carne es débil. Por eso la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que lo que caiga. Por eso es que nuestras armas, dice Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas ¿en qué? En Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando tengamos esos cansancios que queremos como botar todo, acabar con el matrimonio, acabar con el negocio, ya destruir todo, tenemos que orar antes de tomar cualquier decisión. Busquemos de Dios. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? Tu voluntad. ¿Qué estaba hablando ahí? La humanidad de Jesús. Versículo 43. Vino otra vez y halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Aquí Jesús nos está mostrando en toda la intensidad su tristeza, su dolor, su agonía, los momentos tan duros. Y dice el versículo 45 y terminamos. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de ¿quién? De pesca. La hora había llegado. Ya. Todo esto que pasó Jesús lo padeció por el amor hacia nosotros, por todo lo que quería para nosotros. Y uno no puede tomar una Semana Santa o un tiempo como este o cualquier día, la vida cristiana, tomar las cosas de Dios como una forma ligera. No es posible que se tome la Semana Santa como algo para estar relajados. No es posible que tome la vida cristiana como que algo más. Que se utilicen fechas como estas para hacer espectáculos, obras teatrales, para tratar de entretener a la gente y una cantidad de cosas, y dejar a un lado el verdadero significado de lo que representó esta semana, que fue crucial, que cambió nuestras vidas y la vida de toda la humanidad. Que no tomemos la vida cristiana como algo, ay, pobrecito Jesús, cómo tuvo que sufrir, mire todo lo que tuvo que pasar, ay, pobrecito. No, sino que tomemos no con frialdad la vida cristiana, sino que entendamos que hoy podemos tener paz y tranquilidad y estar reconciliados con Dios, porque Jesús vino a pagar por nosotros.
que podamos tomar el tiempo en la vida cristiana siempre sin tomarlo a la ligera, pasajeramente, de ir a pecar porque sí, sino que siempre entendamos que Cristo padeció por nosotros para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, para que nosotros fuéramos aceptos en el amado. Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle: Señor Jesús, gracias por ese tiempo tan duro que tuviste que pasar en ese Getsemaní. Gracias por soportar tantas cosas, la humillación, la traición, porque a pesar que tú formaste a un equipo, personas que le entregaste todo, que le mostraste todo, Señor, vamos a estudiar que quedaste solo, Señor, y que eres tú el único que nos puede entender en esta tierra, Señor amado. Si bien es cierto, habrán consejeros, habrán personas que nos escuchan, que pueden entendernos medianamente, pero ahora entendemos que solamente tú, Jesús, nos entiendes completamente. Gracias porque si no hubieses tenido que pasar por esa prensa, por ese Getsemaní, si no tuvieras que haber pasado por tantas cosas, Señor, no hubiésemos tenido hoy la paz y la tranquilidad de poder estar reconciliados con Dios. Pero todo esto que pasó, Señor, tú lo tenías ya premeditado, tú lo tenías ya establecido. Estaba dentro de tus planes, que era necesario que Jesús padeciera todo esto para que nosotros pudiéramos recibir ese regalo tan grande de la salvación, de la limpieza de pecados, del perdón por parte del Padre, por la justificación que el Padre nos otorga, por vernos a nosotros como si nunca hubiésemos cometido nada, pero no por lo que hicimos, sino por lo que creímos, porque creímos en Cristo Jesús. Hoy nos unimos aquí, Señor, para decirte gracias, precioso Jesús. Valoramos todo lo que tú hiciste, lo tomamos con mucha seriedad, Señor, porque no podemos tomar las cosas pasajeras, ligeras, sino que tenemos que entender que lo que tú hiciste fue muy valioso para nosotros. Que este no es un tiempo para estar en distracciones, sobre todo en los tiempos finales, Señor. Que es un tiempo para que nos consagremos a ti, para que valoremos, Señor, cada gota de sangre que tú derramaste, para que entendamos cada principio, cada enseñanza, cada evento, cada acto de lo que tú hiciste, Señor, para limpiarnos, para sacarnos, Señor, de la inmundicia donde estábamos y ponernos en la familia de Dios. Gracias, Señor, porque hoy esto nos abre la puerta para lo que mañana estudiaremos, y fue el significado del pasar por esa cruz, del derramar tu sangre, Señor, del ser latigado, de ser maltratado, humillado, vituperado. Y todo eso, Señor, tú lo hiciste por amor a nosotros. Por eso en esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, amado Padre. Amén.